Bueno, linchan, reducen, la propia gente es la que está actuando. ¿Qué es lo que pasa? Hay una sensación de inseguridad y la gente también, entonces está actuando en ese sentido. Vamos a hablar con un experto, lo tenemos ya conectado a Jerjes Loaiza, él es sociólogo, lo estamos viendo ya en imágenes. Jerjes, te damos la bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la gente? ¿Por qué se está llegando a estos extremos? Cuéntanos, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí. Hay una sensación de hartazgo por parte de las personas que pueden ver no solamente a través de la experiencia propia, sino a través de los noticieros, a través de los medios de comunicación, que cada vez existe una mayor inseguridad social. Entonces, frente a esto, uno apela a las instituciones, apela a los sistemas de justicia, apela a los sistemas de seguridad e incluso a la seguridad privada mediante serenazgo. Pero si ninguno de estos elementos puede a la larga terminar satisfaciendo la seguridad que uno tiene, porque no hay nada más importante que el espacio público y que el poder transitar por el espacio público, sentirse seguro en su propia casa, pues entonces uno termina tomando, se puede decir, al toro por las astas, es decir, termina tomando acción por sí mismo, mediante una especie de actitud informal que, a pesar de todo, tiene una raigambre tradicional en torno al castigo de la persona que atenta contra la seguridad del resto. Estamos viendo además San Martín de Porres, Chorrillos, veíamos en el informe Independencia. Son varios los distritos en donde se está viendo cada vez más esta llamada justicia popular, ¿no? Este Fuente Ovejuna prácticamente, en donde las personas son las que tienen que tomar esta, digamos, esta suerte de justicia, no sé, de autoridad ante la falta de la policía, ¿crees tú? Por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, la justicia se vuelve un tanto más dura, más, se puede decir, el castigo es incluso físico, el cuerpo se convierte en una suerte de exposición de castigo en la medida que la población alcanza a tener una suerte de síntesis o una suerte de cercanía entre cada uno de sus miembros, en donde se identifican a sí mismos como un grupo o como un cuerpo colectivo, en donde identifican a la persona o personas que tratan de dañarles como seres que están no solo violentándoles, sino que están atacando al cuerpo colectivo. En la medida que la población, que el distrito, sea quien fuere, se identifican más como un solo cuerpo, va a haber más posibilidades de que actúen de esta manera. Por eso es que estas formas se dan en espacios donde existen solidaridades más mecánicas, es decir, donde hay mayor confianza y mayor sentimiento de identidad entre sus miembros. Claro, pero esto habla también de un reflejo de una política de seguridad que qué es lo que está pasando, está resultando ineficiente, porque para que la gente, la sociedad termine concretando estos actos es porque detrás pues hay alguna falencia, ¿no? Sí, obviamente que la falencia, como lo dije al inicio, es que no nos dan la seguridad que deseamos, ¿no? Ni siquiera la seguridad pública o privada no nos permite estar lo suficientemente a salvo, o nuestros hijos, o nuestras esposas, esposos, o nuestros familiares. Pero hay que subrayar algo, hay que subrayar el hecho de que cuando yo tomo justicia por mis manos, no solamente se trata de tomar justicia sin que nadie me vea, grabarlo, como veo ahora, desnudar el cuerpo, o fotografiarlo, o cualquier otra cosa, es una manera de poder revelar al resto de personas que esté con mucho cuidado porque va a pasar lo mismo con aquella. O sea, la vergüenza y la destrucción del cuerpo del criminal termina siendo un ejemplo para el resto de personas que ven al ladrón o a la persona que haya cometido esta falta como alguien no solamente externo, sino como punto de ejemplo para evitar que otras personas terminen haciendo lo mismo. Porque hay que entenderlo, la seguridad o la justicia no expone el cuerpo desnudo, no expone el cuerpo golpeado. Esto es algo que se desarrolla frente a la necesidad y a la urgencia por parte de esta población. Pero ahí también hay un tema por parte de la misma delincuencia, ¿no? En donde ya no los amedrenta absolutamente nada. O sea, hay digamos, hasta un desprecio por la autoridad, ya no creen en la policía, los propios vecinos ponen cámaras de seguridad con su propio dinero, no les interesa ser grabados, igual actúan, ¿no? La sociedad, a medida que se dispersa más, a medida que es un tanto más individualista, a medida que tiene modelos de vida, modelos de éxito completamente ajenos a lo que uno puede llegar a hacer en muchas vidas, porque es demasiado dinero lo que se nos exige, termina haciendo que muchas personas pierdan de sí una suerte de dominación o dominio sobre su propio cuerpo o sobre sus propias necesidades. Esto se le llama actitud parasuicida anómica, o sea, cuando se pierde todo referente de valor o de intención moral o de ética, la persona está dispuesta a morir en la calle o morir en cualquier espacio, así sea por la policía o por los vecinos o por quienes fuere.
porque ya no hay un valor compartido por parte del ladrón a quien llamamos o por parte del delincuente. Ha perdido completa credibilidad para él los referentes valorativos que existen a su alrededor. Por eso actúa de esa manera tan sorprendente para nosotros. Sí, pues, pero ¿tú crees que de repente esta reacción de la gente pueda crear algún tipo de reacción en los propios delincuentes, viendo cómo ajustician, ¿no?, en los diferentes distritos a los delincuentes? De repente lo piensan dos veces. ¿Crees que pueda pasar por su cabeza o no? Probablemente sientan temor al darse cuenta que la población está empezando a organizarse, pero habría que ver cuáles son los niveles de organización, porque esos niveles de organización pueden tranquilamente confundir a una persona común y corriente que es ajena al distrito, ajena al lugar y que nadie reconoce como un ladrón. O viceversa, pueden haber tomado un ladrón que seguramente infragante y lo vieron como tal. Claro. Pero si uno que está dispuesto a morir en la calle, dispuesto a morir a manos de las armas de los policías o de quien fuere, que cada día lo vive como el último de su vida, termina siendo atrapado por estas personas, en realidad no está el temor al castigo lo que mueve a la persona a dejar de hacer algo, sino Exacto. el adherirme a un referente colectivo llamado valor, llamado moral, llamado ética o incluso religión, algo en lo que yo crea y en lo que creen los demás. Si yo no creo en nada, estoy dispuesto a morir en cualquier momento, así sea de un modo u otro. Exacto, y eso lo veíamos incluso en un informe que acabamos de apreciar, en donde a un delincuente que lo atrapan, que lo reduce la población, el barrio, cuando llega el serenazgo y la policía, este delincuente, lejos de arrepentirse, se muestra más embravecido, más envalentonado, termina amenazando a la gente. Entonces, de repente la recomendación es de no exponerse tanto, ¿no? Porque terminan siendo totalmente desafiantes los delincuentes. Yo creo que la mayor acción a esto es la seguridad misma, ¿no? Por un lado la seguridad y también los actos en los que nosotros podemos tener una lectura previa de los futuros criminales que pueden haber o los futuros crímenes que existen. Y esto lo podemos saber a través de un catastro, por así decirlo, del crimen en los diferentes distritos. Tanto el Ministerio del Interior como la policía y en términos generales las personas que pueden entender cómo se desarrolla el crimen pueden saber a futuro qué es lo que puede suceder o cuáles son los móviles que están llevándonos a esto. Hay que actuar premeditadamente para evitar por todos los medios que sigan ocurriendo ese tipo de cosas, ese tipo de crímenes. No es tan difícil en realidad. Se puede analizar lo que puede ocurrir a futuro, porque en realidad esto que estamos viendo no creo que sea la solución ni de lejos al problema que estamos viviendo. El problema es mucho más grande que la solución que podamos hacer pequeños espacios de personas en conjunto, ¿no? Exacto, no es una solución, pero es la realidad, lamentablemente, lo que se está experimentando. Jerjes, te agradezco por haber participado en Contacto, y ahí estaba entonces un poco el análisis de lo que viene siendo estas reacciones populares, ¿no?, cuando atrapan ellos mismos a los delincuentes ante lo que, según denuncian, es una falta de autoridad y seguridad. Muchas gracias por su participación.